Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buen día, doctor. Buenos días, compañero. Buenos días, profe. Muy buenas, doctor. Buenos días. Bueno, ayer estábamos en el delito de feminicidio, ahí quedamos, ¿cierto, doctores? Sí, profe. Profesor. Bueno, entonces, pues, en el artículo 104b, mis doctores, trae consagradas las circunstancias que agravan el delito de feminicidio. Entonces, pues, démosle una lectura muy rápida. Ya tenemos claro cuándo se presenta el feminicidio, qué requisitos se necesitan para que se materialice o para que se configure un feminicidio. Pero ahora, mis doctores, las circunstancias, solo vamos a dar lectura a las circunstancias que agravan el delito de feminicidio, la del 104b. Alguien que nos lo lea, por favor, 104b. Artículo Señor. 104b. 104. Diana. Circunstancias de agravación punitiva del feminicidio. La pena será de 500 meses a 600 meses de prisión si el feminicidio se cometiere: a. Cuando tenga la calidad de servidor público y desarrolle la conducta punible aprovechándose de esta calidad. B. Cuando la conducta punible se cometiere en mujer menor de 18 años o mayor de 60, o mujer en estado de embarazo. C. Cuando la conducta se cometiere con el concurso de otra u otras personas. D. Cuando se cometiere en una mujer en situación de discapacidad física, psíquica o sensorial o desplazamiento forzado, condición socioeconómica o por prejuicios relacionados con la condición étnica o la orientación sexual. E. Cuando la conducta punible fuera cometida en presencia de cualquier persona que integre la unidad doméstica de la víctima. F. Cuando se cometa el delito con posterioridad a una agresión sexual, a la realización de actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de agresión o sufrimiento físico o psicológico. G. Por medio de las circunstancias de agravación punitiva descritas en los numerales 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del artículo 104 de este código. Listo, perfecto, Diana. Entonces, esas son las circunstancias, doctores, que agravan el delito de feminicidio y por ende agravan también la pena. Entonces, tengamos claro que se necesita inicialmente, tal como lo consagramos el día de ayer, inicialmente se necesita que la víctima sea una mujer entendida con el concepto cultural de mujer, no el concepto biológico, y que se presenten alguna de las causales que consagra con el artículo 104A. Si se presentan algunas del 104B, pues hablaremos de eventualmente del delito de feminicidio agravado. Este delito de feminicidio, mis doctores, admite la modalidad de tentativa. Ojo, de tentativa. Entonces, ante un hipotético caso en el cual no se logre consumar el delito por una circunstancia ajena a la voluntad del autor, pues hablaremos eventualmente de una tentativa de feminicidio o una tentativa de feminicidio agravado. ¿Qué nos dice Andrea Victoria? Buenos días, profesor. Qué pena con usted. Le iba a preguntar, en una mujer que culturalmente se identifica como hombre, pero que le han hecho también acoso, ya sea por su pareja, ¿sí? Si ella, Bueno, Andrea, todas las si ella características, socialmente no se identifica y no se representa como mujer y no asume no es comportamientos de femenino. mujer, no es mujer. Entonces, partamos de la base que no es mujer. Ok, Lo perfecto. mismo con Eso esa quería saber. persona, ese ser humano que eventualmente puede tener órganos genitales masculinos, pero se identifica y se representa ante la sociedad como una mujer, es una mujer. No hablemos de un hombre que nada, no, es una mujer, sino pues tiene órganos genitales o órganos sexuales Ok. masculinos. Ok, perfecto, gracias. Vale, perfecto. Listo, mis doctores. Entonces, ahí ya que evaluamos o queda evacuado el delito de feminicidio. Ahora nos vamos al artículo 105, que conocemos como el homicidio preterintencional. Alguien que lea, por favor, el artículo 105, homicidio preterintencional. Sí, señor. Artículo 105, homicidio preterintencional. El que preterintencionalmente matare a otro incurrirá en la pena imponible de acuerdo con los dos artículos anteriores
disminuida en una tercera parte a la mitad. Perfecto, gracias, Rocío. Julián, ¿alguna pregunta? Julián Camilo. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Julián. Sí, antes de que continuemos, quería hacerle una consulta. Lo que pasa es que quería preguntar, ¿quién determina si se considera una persona, digamos, un hombre se considera mujer? ¿Qué ente o quién determina que realmente pertenece a ese gremio de mujeres o que se hace reconocer como tal? A ese Porque pues género. cualquier persona a última hora puede decir, no, es que yo me considero mujer y ya por el simple hecho de decirlo ya lo considera. Julián Camilo, todas las circunstancias de un delito, absolutamente todas, se tienen que probar. Todos los elementos de un tipo penal se tienen que probar. Desde el punto Sí, de señor. si la persona es una mujer o un hombre la víctima, se tiene que probar. Para eso la fiscalía tendrá que arrimar al diligenciamiento suficientes elementos materiales de prueba o elementos físicos o información legalmente obtenida que demuestre que efectivamente se trataba de una mujer. Pero quien tiene la obligación de probar, en este caso, que la víctima es una mujer, es la Fiscalía General de la Nación. En la fiscalía, bueno, muchas gracias, doctor. Dale, perfecto. Héctor. Doctor, una consulta. Ahora se habla de un tercer género, de un género fluido. Inclusive, yo que trabajo en migración, donde aparece el sexo de las personas en los documentos, nosotros tenemos una opción que dice tercer sexo. Cuando existen ya estas personas que dicen que no son hombres ni mujeres, ¿cómo sería ahí? No, si no es una mujer, Héctor, y ella eventualmente fuese objeto de un homicidio, pues hablaremos de un homicidio simple o de un homicidio agravado, un feminicidio. Para que sea un feminicidio tiene que ser una mujer. Ni Vale. hombre ni tercer sexo. Tiene que ser Listo. mujer. Pero mujer socialmente, no lo que diga un papel. Ok. Vale, perfecto. Entonces, mis doctores, volvemos al homicidio preterintencional. Entonces, leía la compañera, el que preterintencionalmente matare a otro, incurrirá en la pena imponible, de acuerdo con los artículos anteriores, disminuida de una tercera parte a la mitad. Les pregunto, mis doctores, ¿qué entendemos nosotros o qué concepto tenemos nosotros sobre preterintención? ¿Qué sabemos o qué conocemos? ¿Qué es una preterintención, doctores? ¿Qué nos dice Laura? Profe, la figura de la preterintención quiere decir que el resultado sea más allá de la intención. Ejemplo. Un ejemplo, A quiere empujar a B, pero digamos que no se percata que hay una roca gigantesca y pues termina matándolo. Perfecto, gracias, Laura. ¿Qué nos dice Andrea Victoria? Es cuando lo que se quería causar. Préndame la cámara, Andrea. La tengo prendida, profe. Bueno, aunque es solo penumbra, pero bueno, cuéntanos, Andrea. Es cuando el resultado excede lo que la persona quería generar, ¿sí? Pero que se podía haber previsto. Por ejemplo, yo estoy en Transmilenio y veo a una amiga y yo solamente parada en el borde de la puerta de Transmilenio y la puerta está abierta. Yo solo la quería asustar y yo cogí y la empujé, pero no la alcancé a coger y en esas ella se cayó por la puerta de Transmilenio y pasó en Transmilenio y la mató. Vale, perfecto. Ya ahorita andamos al respecto. ¿Qué nos dice Daniel Rentería? Bueno, profe, yo digo que sí, como lo mencionaba Andrea, es como un acto que va más allá de lo planeado y que se vuelve como más grave, ¿sí? O sea, por ejemplo, que el dolo hace que sea simplemente como más de lo que se esperaba. Listo, Daniel, perfecto. Héctor. Pues, doctor, efectivamente es cometer una conducta que se pretende generar un daño, pero ese daño va más allá de la intención inicial. Un ejemplo, A le pega a B un puño en la cara y este al caer
se lastima la nuca, por ejemplo, y se muere. Mi intención era lastimarlo, o la intención de A era lastimar a B, más no de causarle la muerte, pero siempre tiene que haber una intención real de causar un daño. No es, pues lo que tengo entendido, no es por un juego, no es por un chiste, sino es querer causar una lesión, pero esa lesión va más allá de la que realmente se causó y pues genera la muerte. Listo, Héctor, perfecto. ¿Qué dice Andrea? No, perdón, tenía levantada la mano. Ah, listo. Entonces, mis doctores, pues básicamente cuando nosotros hablamos, tenemos claro el concepto de preterintención, pues básicamente lo que buscamos o lo que se está hablando es de esa persona, del sujeto, el sujeto que dirige una acción, o el sujeto agente dirige una acción. Y esa acción tiene un fin, esa acción está dirigida a causar con dolo un daño. Ojo, a causar un daño. Pero el resultado sobrepasa a ese daño que se había deseado inicialmente o ese daño que se había propuesto la persona que iba a perpetrar el delito. Y como consecuencia se genera un resultado final que no había sido previsto, pero igual era previsible. Debe existir lógicamente una relación de causalidad entre el resultado que se pretendía, que básicamente en el caso del homicidio preterintencional, el resultado que se quería o el resultado pretendido era lesionar, y el que ocurrió en la realidad o finalmente acaeció, que es la muerte. Entonces, básicamente hablamos en esos casos del homicidio preterintencional. Recordemos, doctores, que solo serán preterintencionales, única y exclusivamente serán preterintencionales los delitos que estén consagrados en la ley como tal, como preterintencionales, pero básicamente tenemos muy claro el homicidio preterintencional. Remitámonos, por favor, al artículo 106 del Código Penal que nos habla del homicidio por piedad. Artículo 106, homicidio por piedad. El que matare a otro por piedad para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, incurrirá en prisión de 1 a 3 años, hoy 16 meses a 54 meses. Bueno, mis doctores, este homicidio por piedad es conocido por la jurisprudencia como el homicidio pietístico. Así también se le conoce como homicidio pietístico. Entonces, cuando hablemos de homicidio por piedad o de homicidio pietístico, pues básicamente estamos hablando de lo mismo. Sobre este homicidio por piedad, la Corte Constitucional ha legislado, digamos, o ha reglado lo concerniente a la eutanasia. Entonces, recordemos y siempre tengamos en cuenta la eutanasia, la que ha sido esa eutanasia entendida como el derecho a morir dignamente, o también a la eutanasia se le puede concebir como una buena muerte o el derecho a morir dignamente. Básicamente ese es como el significado de la palabra eutanasia. Entonces, separándonos, haciendo una separación entre la eutanasia, que es una conducta social y legalmente permitida, pues se tiene este delito del homicidio por piedad. Y básicamente lo que se busca por parte de la persona que perpetra este delito es cegar la vida de una persona que está siendo afectada y está siendo afectada por estos dolores o por tal como lo indica el artículo, estos sufrimientos que provienen, ojo, siempre tienen que provenir los sufrimientos de una lesión corporal o de una enfermedad grave e incurable. Y pues allá trae consagrada la pena de prisión para ese delito específicamente. Este delito lo puede cometer cualquier persona. No existe alguna calificación especial para la persona que sea el perpetrador de esta conducta. El sujeto pasivo sí no puede ser cualquiera. Nótese, mis doctores, que el sujeto pasivo, esto es la víctima del delito, tiene que ser una persona que sufra de esos intensos sufrimientos o que provienen de una lesión corporal o de una enfermedad grave e incurable. Entonces, no cualquier persona. Esa persona tiene que sufrir estos intensos sufrimientos.
Básicamente lo que realiza el perpetrador del delito es cegar la vida de esa persona con esos requisitos de la enfermedad grave e incurable y con los requisitos de los intensos sufrimientos. Este es un delito de resultado, admite la modalidad de la tentativa, mis doctores. Remitámonos, por favor, al artículo 107, que se denomina la inducción o ayuda al suicidio. Artículo 107, inducción o ayuda al suicidio. El que eficazmente induzca a otro al suicidio o le preste una ayuda efectiva para su realización, incurrirá en prisión de 2 a 6 años, 32 meses a 108 meses. Cuando la inducción o ayuda esté dirigida a poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, se incurrirá en prisión de 1 a 2 años, hoy 16 meses a 36 meses. Listo, doctora, gracias. Pues básicamente lo primero que tenemos que definir cuando analizamos este delito es el concepto de suicidio. Y básicamente el suicidio es esa muerte deseada o es ese atentado que lleva a cabo una persona contra su propia vida. Entonces es la muerte deseada o el atentado que lleva a cabo una persona contra su propia vida. Por motivos de política criminal, nosotros o en Colombia no se sanciona la tentativa de suicidio. Pues básicamente si nosotros sancionáramos el suicidio, pues no tendríamos no tendríamos el procesado, porque el procesado murió en caso tal que el suicidio se logre consumar. Pero en los casos de una tentativa de suicidio, esto es, en el hipotético caso que una persona intentare suicidarse y no lograra su cometido, nosotros todavía no hemos sancionado penalmente o no se ha impuesto aquella conducta, les repito, por política criminal. Sin embargo, existen algunas legislaciones que consagran alguna pena para las personas que intentan suicidarse, pues siempre y cuando los actos sean idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación, tal como lo indica el artículo 27, y ella no se lograre producir por una circunstancia ajena a la voluntad de la gente. Pero por ahora nosotros no hemos elevado a la categoría de delito la tentativa de suicidio. En lo que atiende a este artículo, pues básicamente hablamos de una persona que son dos conductas, básicamente, la inducción al suicidio o la ayuda al suicidio. Por inducción al suicidio, podemos indicar que es como consiste en instigar eficazmente a esa persona a quitarse su vida. Digamos que es como una especie de determinador del suicidio, es una instigación, es una inducción, es eficaz a otra persona a quitarse la vida. No solo la inducción, o sea, la inducción por sí sola no es sancionable, sino es requisito que la víctima, esto es, la persona que va a realizar el suicidio, a cometer el suicidio sobre su propia humanidad, realice por lo menos actos de ejecución. Entonces, que en las etapas del camino del delito o del iter criminis ya estemos en la etapa ejecutiva. Si estamos todavía en etapa de ideación o etapa de preparación, todavía no será punible en lo que atañe a la inducción. Esa es la primera forma de cometer este delito. La segunda es la ayuda al suicidio. Entonces aquí ya no vamos a hablar de una inducción, sino de una ayuda. Y básicamente, pues una ayuda es un acto que está dirigido a una colaboración, y esa colaboración tiene que ser seria y tiene que ser eficaz y tiene que ser directa al suicidio. Entonces son estas dos conductas que se pueden llevar a cabo, o una inducción al suicidio o una colaboración al suicidio, y lo que se denomina la ayuda, o es inducción o es ayuda. Este delito lo puede cometer cualquier persona, y el sujeto pasivo también pues puede ser cualquier persona, esa persona que desea acabar con su vida. Pues sería como, es un delito casi que miren, es un delito de mera conducta, es un delito que no admite la modalidad de tentativa. Nos remitimos por favor al 108 del Código Penal, un delito que nos genera bastante controversia, que es el infanticidio. ¿Qué nos dice el 108?
Dice, artículo 108. Muerte de hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas. La madre que durante el nacimiento o dentro de los 8 días siguientes matare a su hijo, fruto de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, o abusivo, o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidos, incurrirá en prisión de 4 a 6 años, hoy 64 meses a 108 meses. Listo. Cuando nosotros hablamos, mis doctores, del artículo 108, de esta muerte de hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, en la doctrina este delito se conoce como el infanticidio. Así se conoce en la doctrina este delito. Ojo, infanticidio. Esta pregunta la vi por ahí en algún examen de estado. Acuérdense, mis doctores, si no estoy mal, ustedes tienen que presentar no el examen del estado del ECAES, el común y corriente, sino adicionalmente otro examen de estado para optar por su tarjeta profesional. Entonces, eventualmente ustedes podrán graduarse, claro que sí. Podrán tener su cartón que los acredita como abogados, claro que sí, pero tendrán que presentar un examen y pasarlo. No es presentar el examen, es presentar el examen y pasarlo. Un examen para optar por su tarjeta profesional. Si ustedes no pasan el examen, no pueden optar por su tarjeta profesional. Entonces, no solo es presentar el examen. Y a donde voy, mis doctores, es que esta examen de estado, el infanticidio. La gente que no estudia puede considerar que infanticidio, o el lego en derecho puede considerar que el infanticidio es matar a un niño. No, eso no es infanticidio para el derecho penal, es este delito. Este delito se le denomina por parte de la doctrina el infanticidio. A esta muerte del hijo fruto de acceso carnal violento o abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentida. Partamos de la siguiente base, mis doctores. Este delito es un delito que genera gran polémica por lo siguiente. Primero, este delito no lo puede cometer cualquier persona. Solo puede ser la madre, la progenitora de ese niño. Y segundo, el sujeto pasivo no puede ser cualquiera. El sujeto pasivo tiene que ser un hijo, pero no solamente un hijo, sino un hijo que fue fruto de una violación o de un acceso abusivo o de una inseminación o de una fecundación con óvulo fecundado no consentida. Entonces no puede ser cualquier hijo. Pues, primero, el delito no lo puede cometer cualquier persona. Tiene que ser solo la mamá, nadie más. Y segundo, la víctima tiene que ser un hijo, pero un hijo no cualquier hijo. El hijo fruto de la violación o fruto del acceso abusivo o de la inseminación no consentida. Genera gran polémica este delito por la siguiente razón, doctores. Vamos a imaginarnos dos casos hipotéticos. El primero, estamos ante una mamá que efectivamente mata a su hijo. Lo mata. Y ese hijo era fruto de una violación. Entonces, a la señora, a la dama la violan, ella queda embarazada, el niño nace, aquí ya partamos de la base que el niño ya nació y tiene menos de 8 días. Entonces, en el primer caso, la señora es violada, queda embarazada, lleva a cabo su embarazo, tiene su hijo y al día 8 lo mata. Al día 8 ella mata a su hijo. En otro caso, otra dama que también es violada, lleva a cabo su embarazo, nace esa criatura y lo mata al día 9. Esa es la única diferencia. De hecho, la diferencia entre el día 8 y el día 9 es un segundo, porque un segundo puede determinar la diferencia entre un día y otro. Pero lo cierto es que en el primer caso, la dama asesinó a la criatura al día 8 y en el segundo al día 9. En el primer caso, estaríamos ante un infanticidio, ante el artículo 108. ¿Por qué? Porque el primero era la mamá quien lo mató, segundo, ese niño es su hijo, tercero, ese hijo era fruto de una violación y cuarto, habían pasado menos de 8 días o estaba todavía dentro del rango de los 8 días. Espérenme un momento, por favor. Espérenme un momento.
Entonces, doctores, en el primer caso, en que la mamá mata a su hijo, les digo, estaríamos ante un infanticidio, el artículo 108. Pregunta, en el segundo caso, en el caso de la dama que asesina a su hijo producto de una violación, pero ya no era el día 8, sino el día 9, ¿estaremos ante qué delito o ante qué conducta nos enfrentaríamos? ¿Qué opinan, doctores? ¿Qué nos dice Wadid? No, doctor, quería preguntarle con relación a lo que usted se refirió anteriormente, en el sentido de que si bien la madre, dentro de a los 8 días de haber nacido la criatura, pues procede con una conducta dolosa, en matarlo o hacer lo que tiene que hacer, lo que se describe allí, ¿eso es una pena atenuada? ¿Lo que llaman eso es una pena atenuada o no es así? No, es la pena que consagra ese delito. ¿Qué pasa? Aquí la mamá mató a su hijo. Aquí la mamá mató a su hijo, sino que el hijo fue producto de una violación. Si la mamá mata a su hijo producto de una violación y ese hijo tiene menos de 8 años, pues consagra el artículo una pena mínima de 64 y una máxima de 208 meses. Aquí pues es la pena consagrada en la ley sin ninguna disminuente. Pero doctor, o sea, la madre tuvo en su vientre la criatura, ¿verdad? Nació el niño y a los 8 Básicamente días es lógico, sí, claro, nació el niño y lo mató. y Antes a de los los 8 8 días días. decidió matarlo a su libre albedrío por X o Y circunstancia. ¿Eso es cierto o no es cierto? Pues claro, o sea, eso es lo que nos dice el artículo, Guadil. La mamá que mata a su hijo dolosamente, aquí no estamos hablando de un delito culposo, la mamá quiso matarlo y de hecho lo mató a ese hijo, que lo tuvo en su vientre, ¿no? Pues eso ya son cuestiones, digamos que ya tienen que ver con los valores. Aquí lo cierto es que la mamá queda embarazada producto de una violación o de una inseminación artificial no consentida y tiene su hijo y lo mata, lo mata. ¿Cómo lo mata? Lo ahoga, le pega un tiro en la cabeza, lo acuchilla, Lo qué sé yo, asfixia, cualquiera de sí, las lo formas. que sea. Pero el hijo no cuenta con 8 años, con 8 días todavía, tiene 8 días o menos, 8 días o Sí, menos. Entonces, en el correcto. primer caso, lo mató. A los 8 días, digamos que a las 11:58 de la noche del día 8. Y en el segundo, lo mató al día 9. O sea, a la 1 de la mañana o a las 12 de la noche y 1 minuto, o sea, 1 minuto después del día 9. Entonces, en el primer caso, les digo, estaremos ante el típico ejemplo del infanticidio del artículo 108, pero en el segundo, en que no ocurrió al día 8, sino al día 9, ¿ante qué delito podrá eventualmente enfrentarse esta dama o qué un proceso penal al cual se enfrente ella? ¿Qué eventual delito podrá serle imputado por parte de la Fiscalía? ¿Qué nos dice Janet? Profe, yo pienso que sería homicidio. Ya no sería infanticidio, sino homicidio. Janet, préndame la cámara. ¿Homicidio? ¿Nos dice Sí, Janet? profe, ahí la tengo prendida. Bueno, Sí, no profe. se ve nada, pero bueno. Janet, homicidio. ¿Cuál homicidio? ¿El preterintencional? No, profe. Yo, ¿El de 103? lo... ¿Cuál homicidio? ¿De Yo cuál diría que artículo? sí. ¿De cuál artículo? Siempre remitámonos a los Homicidio artículos. simple, el de 103. ¿El O de 103? homicidio agravado, No. por el... Espéreme, Janet. No me responda así. O es uno o es el otro, porque uno no puede indicarle a un procesado, señor procesado, usted eventualmente o está en curso en el delito de homicidio o en el delito de homicidio agravado. No. Aquí la respuesta tiene que ser muy puntual. Nótese que la diferencia de pena es gigantesca y esos delitos ya los vimos. Entonces, Janet, nuevamente, ¿homicidio del 103 u homicidio agravado del 104? Profe, yo le imputaría homicidio del 104 con la circunstancia de agravación del primer numeral, por pertenecer a o por integrar la unidad doméstica. No, aquí no estamos hablando, Janet, de integrar la unidad doméstica. Si usted ve el homicidio agravado del artículo 104, tiene que ser porque es un descendiente. Es un descendiente. Nótese que el numeral primero dice a los descendientes y un descendiente es un hijo.
Es un hijo, es por eso, porque está matando al hijo, si va a imputar esa. ¿Ninguna otra, Janet? ¿Ninguna otra circunstancia Sí, ninguna otra de circunstancia. agravación? Ajá. No, profe. ¿No? Solamente le pondría esa circunstancia. Bueno, ya La vamos a primera. ver si de pronto se pueden llegar a presentar otras. ¿Qué nos dice Héctor Rodríguez? Doctor, sería homicidio agravado teniendo en cuenta artículo 104, numeral 1, numeral 7 y numeral 9, diría yo. Bueno, entonces, primero, ¿por qué? Siempre las respuestas en derecho deben de ser argumentadas y fundamentadas. Numeral 1, ¿por qué? Como bien usted lo dijo, es descendiente, independientemente de cómo fue la concepción de ese niño o de esa niña, pues es su hijo. Independientemente de cómo haya sido, es su hijo, es su descendiente. Primera. La 7. La 7 nos dice colocando a la víctima en situación de indefensión e inferioridad o aprovechándose de esta situación. Evidentemente estamos hablando de un recién nacido de 8 días o posterior de los 8 días, teniendo en cuenta el tipo penal, situación donde ese menor obviamente no se puede defender, no puede gritar, no puede hacer nada, se está aprovechando de ese estado de indefensión. Y el 9, en persona internacionalmente protegida diferente a las contempladas en el título 2 de este libro y agentes diplomáticos de conformidad en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia. Considero que es esa, toda vez de que los niños son protegidos internacionalmente y pues tienen una prelación. ¿Por medio de qué tratado, Héctor? Porque es que, ojo, siempre, cuando yo les enseñé esta circunstancia, les dije que este es un tipo penal en blanco. Y es un tipo penal en blanco, ¿por qué? Porque uno se tiene que remitir, y ¿a dónde voy, mis doctores? Si ustedes van a imputar, no, esa argumentación que hace Héctor, con base en el numeral primera, bien, con base en el numeral séptima, bien, pero no puede decir, sería una incorrección decir, los niños son internacionalmente protegidos. Sí, ¿quién los protege? ¿Qué tratado los protege? ¿Qué convenio los protege? ¿Qué artículo de ese tratado? ¿Por qué? Porque eventualmente el fiscal se va a equivocar y el defensor tiene que decir, qué pena, señor fiscal, pero ese tratado no dice eso. Entonces, la argumentación estuvo bien, claro que sí, en el primero y en el séptimo. El primero es el descendiente, claro, indistintamente de cómo se concebió, si es violado o no, fue una violación, claro que es un descendiente y es un hijo. El séptimo, sí, podríamos hablar de una persona que o la pusieron en una condición de inferior o la tiene innato porque es un recién nacido menos de 8 días. Pero ojo con el 9 porque tendríamos que indicar cuál es el tratado o el convenio internacional que protege a los niños de menos de 8 años, a los niños de menos de 8 años o a los niños de más de 8 días o de más de 8 días. Entonces, en eso siempre que vayamos a utilizar este numeral, tendremos que, como es un tipo penal en blanco, remitirnos al tratado o al convenio internacional. ¿Listo, Héctor? Listo, doctor. Igual ya... Pero entonces, doctores, miren la diferencia. Miren la diferencia. Si esta dama mata a su hijo al día 8, pena de 64 meses. Que digamos, partiendo de los mínimos, si lo mata al día 8, pena de 64 meses. Pero si lo mata al día 9, partiendo siempre de los mínimos, la pena es de 400 meses, que ese es el mínimo del artículo 104. El artículo 104 consagra pena de 400 a 600. Entonces, si nosotros tomáramos solo los mínimos como base, en un caso, por un segundo o por un minuto, la diferencia entre 64 meses y 400 es una diferencia abismal. Pero la pregunta es, ¿por qué el legislador le da un trato tan diferente al niño de 8 días que al niño de 9 días? Ustedes aciertan al indicarme que en el caso del niño de 8 días, fue infanticidio. Y en el caso del niño de 9 días, homicidio agravado. Y de hecho, vemos una doble circunstancia de agravación. Y al existir una doble circunstancia de agravación, la pena eventualmente no será de 400, sino más de 400 meses de prisión.
¿por qué el legislador le da un trato tan diferente a una criatura que solo la diferencia entre el niño de 8 días y el niño de 9 días solo la puede llegar a diferenciar un segundo, o un minuto, o un escaso, un muy corto lapso? Entonces, por eso, mis doctores, ha generado gran polémica este artículo, gran polémica, porque el legislador casi que le está dando un trato muy suave, una pena muy baja a esta madre que asesina a su hijo a los 8 días de nacido. A los 8 días, siempre y cuando el hijo sea fruto de acceso canal violento, de la inseminación artificial no consentida. Pero nótese que por un minuto o por un segundo ya la pena va a cambiar sustancialmente de 64 a 400 o más meses de prisión. Ese es el objeto por el cual este delito es sumamente criticado y este es sumamente polémico. Porque si el legislador quisiera castigar, de hecho, acuérdense, bueno, usted no sé si lo vieron en derecho constitucional, acuérdense que cuando una mujer ha quedado en estado de embarazo producto de una violación, es legalmente permitido que interrumpa su embarazo. Entonces, está dentro de las causales en que esta mujer puede suspender o puede interrumpir su embarazo cuando ese embarazo fue fruto de una violación. Pero aún así, esta mujer no interrumpe su embarazo, tiene su hijo y lo mata a su hijo una vez nacido, pero lo mata y va a tener una pena muy bajita si mató al niño antes de 8 días. Pero ojo, señora, si pasa un segundo más y pasa al día 9, ya no va a ser 64 meses, sino 400 o más meses. La polémica está generada, la polémica se genera. Podrán haber de pronto algún proyecto de ley para eliminar precisamente a este artículo, porque para mi concepto es profundamente atentatorio contra los derechos de los niños, contra básicamente los derechos de los niños, porque no existe ninguna diferencia entre el niño que tiene 8 días que el niño que tiene 9. No existe ninguna diferencia entre esa criaturita de 8 días y la de 9 días. No existe ninguna diferencia, pero sí se está dando casi que una patente para asesinar a este niño siempre y cuando sea menor de 8 días con una pena tan baja como 64 meses. ¿Qué nos dice Laura? Profe, bueno, pero hay madres que sí, claro, la intención es llegar a asesinar a su bebé, pero entonces, digamos como una confrontación es cuando la madre también quiere en este caso, digamos, asesinar a su bebé, pero entonces sería igual dejarlo en una bolsa, cosa que nunca pasa en Colombia, ¿no? Dejarlo en una bolsa plástica a su suerte, pero si llega algún policía y lo sabe, ¿qué se le podría imputar a esta señora? Claro, pero nótese, Laura, que lo bonito del derecho penal es que nosotros casi que en ocasiones tenemos que adivinar, y de hecho es casi que es una adivinación lo que hacen los penalistas, es adivinar cuál es la intención de la gente, es la intención de la gente. Entonces, no es lo mismo, porque cada caso es un mundo completamente distinto, no es lo mismo que esta mamá deja a su hijo abandonado en una iglesia a que le deja abandonada en un potrero. No es lo mismo. Si la mamá deja a la criatura abandonada en un potrero, podríamos percibir un ánimo de matar, un dolo de matar, una voluntad de matar, que no lo percibimos en el caso tal de la mamá que deja abandonada a la criatura en una iglesia, por un ejemplo. Entonces siempre busquemos cuáles son las circunstancias especiales de tiempo, modo y lugar. En el primer caso del potrero, podríamos hablar, claro, la voluntad de esta mujer era matar, tan es así que lo indica el sitio donde la criatura fue abandonada. En el segundo, no. Entonces, en el segundo podríamos hablar eventualmente que la niña o la criatura muriera, la que dejaron en la iglesia, podríamos hablar eventualmente de un homicidio preterintencional, porque si ella la deja en la iglesia no quería matarla, quería de pronto, bueno, quería, pero sabía, tenía previsible que la niña podía sufrir alguna lesión en virtud de que no está consumiendo alimento con la frecuencia que debería. Pero en virtud de esa circunstancia de donde la dejó, podríamos hablar eventualmente de una preterintención, pero en el segundo caso, el potrero, sí está más que evidente el dolo de matar.
Ok, profe. Vale, perfecto. Héctor. Doctor, teniendo en cuenta lo anterior, no sé si aplica el convenio del 20 de noviembre de 1989 de las Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 6, numeral 1, ratificado por la Ley 12 de 1991, donde se establece el derecho que tienen los niños a la vida. Razón por esa, sí podría aplicarse lo que yo había dicho de la causal de agravación punitiva, teniendo en cuenta de que sí existe un tratado que protege la vida de los niños como tal. Pero de hecho, Héctor, quien protege los tratados en Colombia es la Constitución. Ahí está el artículo 44. Entonces, ¿qué buscar tratados si la misma Constitución lo protege? Los tratados yo los busco cuando la legislación interna no lo consagra. Ahí sí busco el tratado. Pero si la legislación interna consagra que los niños son de especial protección, tal como lo consagra el artículo 44 de la Constitución, ¿por qué tengo que remitirme a tratados? Entonces, siempre que nosotros busquemos un tratado, es porque nuestra legislación colombiana no existe. No existe esa protección o ese tratamiento especial. Si no existe nuestra legislación, sí acudimos al tratado. Por eso es que yo le decía que no deberíamos acudir al tratado, por cuanto la misma Constitución es la que le otorga una especial protección a los niños en el 44. Y ese numeral habla de los tratados internacionales, no del ordenamiento interno. Entonces, acierta con relación a la circunstancia de agravación del numerales 1 y 7, pero no con la de los tratados, porque es la misma legislación colombiana la que le otorga un estatus especial o una protección especial a los niños. Listo, doctor. Vale, perfecto. Entonces, mis doctores, esa es la polémica que se genera con este artículo del infanticidio, pero pues ya será objeto de un análisis, de un análisis de otro orden, de un análisis de política criminal, en el sentido que si eventualmente este delito atenta o transgrede a algún derecho, básicamente como el derecho a la igualdad en vista de dos niños, como el niño que tiene los 8 años y el niño que tiene los 9 años. Entonces, básicamente, esa es como la polémica que se genera con relación a este delito. Remitámonos al siguiente artículo, pero ya lo conocemos, al artículo 109, que es el homicidio culposo. Homicidio culposo. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004. El que por culpa matare a otro incurrirá en prisión de 32 a 108 meses y multa de 26.66 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados o arma de fuego, se impondrá igualmente la privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas y la de privación del derecho a la tenencia y porte de arma, respectivamente de 48 a 90 meses. Perfecto, gracias, Rocío. Entonces, básicamente, mis doctores, así como ocurría con los delitos preterintencionales, ocurre con los delitos culposos. Esto es, solo serán culposos los delitos que determine la ley. Y uno de ellos es el homicidio. Cuando hablamos de un homicidio culposo, mis doctores, estamos hablando que el homicidio se produjo por una falta al deber objetivo de cuidado de la gente. Ojo, por una falta al deber objetivo de cuidado. Abandonemos la concepción que la culpa es no intención. No, eso no es culpa. Una culpa es falta al deber objetivo de cuidado. Y la falta al deber objetivo de cuidado se da por dos razones, básicamente. O porque una persona no obró como tenía que obrar. Una persona no obró como estaba obligada a obrar. Y cuando una persona está obligada a obrar de una determinada forma, cuando ostenta o tiene o posee posición de garante sobre un tercero. No todos tenemos obligación de obrar de una determinada forma. No, solo las personas que ostentan o que poseen
esa posición de garante. Por ejemplo, los padres tienen posición de garante sobre sus hijos, los profesores tienen posición de garante sobre sus alumnos, el policía tiene posición de garante sobre la persona capturada, el piloto de avión sobre sus pasajeros. Bueno, entonces desempeñan, o el salvavidas allá en la playa nudista sobre los bañistas, él tiene posición de garante, porque está en la obligación de proteger a estas personas. ¿Por qué? Por la función que desempeña. No todos tenemos la obligación de socorrer, no, solo ciertas personas. También se puede llegar a presentar un delito culposo cuando una persona, debiendo seguir unos reglamentos, no los sigue. ¿Por qué tiene que seguir unos reglamentos? Porque su actividad o la función que desempeña es una actividad riesgosa. Conducir vehículos automotores es una actividad riesgosa. Por eso está reglada en el Código Nacional de Tránsito. Por eso ponen unas reglas y colocan unas reglas para desempeñar esas funciones. Entonces, cuando no se atienden, o el médico eventualmente es una profesión riesgosa, es los que practican cirugías o los que formulan, son actividades riesgosas y están regladas, lo que se denomina la lex artis, o ley del arte. De ese arte, profesión u oficio, se denomina la lex artis. Entonces hay ciertas conductas que por ser peligrosas son regladas. Cuando no se atienden las reglas o la persona no obra como debía obrar, teniendo la obligación de hacerlo, por imprudencia, por negligencia o por impericia, pues estamos ante un delito culposo. Y en este caso específico, hablamos del delito de homicidio culposo y trae una especie de homicidio culposo agravado o una pena más alta cuando ese homicidio culposo se da conduciendo vehículos o con armas de fuego. Esto es, el que no manipula el arma de fuego como lo debía hacer y por un accidente se le sale una bala o qué sé yo, pero no lo hizo como lo debería hacer y ocasiona el homicidio culposo. Entonces ocasionó ese delito de homicidio por una falta al deber objetivo de cuidado. Analicemos lo siguiente, mis doctores. Miren, ante dos casos que podrían parecer parecidos, parecer, pero no lo son. Miren, ustedes imagínense allá, cualquiera de ustedes que frecuentan la playa nudista, están en su playa nudista y ven al salvavidas. Entonces está el salvavidas. El salvavidas, en el primer caso, el salvavidas observa al bañista que se está ahogando. Él lo percibe por medio de sus sentidos, por el medio del sentido de la vista, observa, y aún así, observándolo, el salvavidas no hace nada para salvarlo. Él lo observa cuando se está ahogando y no hace nada, teniendo la obligación de hacerlo, porque para eso es que es salvavidas. Él tiene posición de garante sobre los bañistas. Y en el segundo caso hipotético, el salvavidas ve una mujer o un hombre muy hermosos y los empieza a enamorar. Y mientras está enamorando a la dama o el caballero, uno de los bañistas muere ahogado. Entonces, nótese que en el primer caso, estaríamos ante un homicidio doloso, porque él observa cuando el bañista se está ahogando y teniendo la obligación de hacerlo, no hace nada. Propia, él no quiso obrar debiéndolo haber hecho. Entonces ahora estaremos en un homicidio doloso. Pero en el segundo, en que el salvavidas, por estar enamorando a la dama o el caballero, se accidentalmente, o otro allá se muere por él no estar haciendo lo que debería estar haciendo, básicamente que es por negligencia, entonces estaremos ante un homicidio culposo. Entonces, dos casos que podrían ser parecidos a primera vista, no lo son, y cambia sustancialmente la pena entre un homicidio doloso y un homicidio culposo. Pero entonces todo lo dirán, pues las circunstancias de tiempo, modo, lugar y lo que digan los testigos. Todo siempre será con base en las pruebas, y cuando ustedes entren a terrenos de derecho probatorio, pues van a indicar cómo se prueba y cuándo se prueba, y de qué manera se prueba y cuáles son las pruebas idóneas y cuáles no son las pruebas idóneas. Pero por ahora tengamos como norte que siempre toda decisión judicial se debe fundamentar en las pruebas. Allá lo dice el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, que es el conocimiento para condenar o el conocimiento para emitir cualquier decisión. Pero aterrizamos nuevamente a nuestro homicidio culposo,
y hablamos de ese homicidio que se cometió o que se llevó a cabo por una falta al deber objetivo de cuidado. Tenemos o me surgen, a mí me surgen varias preguntas y me gustaría que ustedes me ayudaran a resolverlas. La primera pregunta, una pregunta sencilla es, en el delito de homicidio culposo, en este delito de homicidio culposo del artículo 109 del Código Penal, ¿se podrá presentar una coautoría? Un ejemplo, miren este ejemplo. Una persona va a ser intervenida quirúrgicamente. Digamos que el chico va a ser intervenido, alguna operación estética. Se va a colocar donde le hace falta y se va a quitar donde le sobra. Entra al quirófano y el chico muere en el quirófano. Se logra determinar que la causa de la muerte fueron dos causas. La primera, el anestesiólogo que realizó alguna conducta fuera de como debía haberla hecho, esto es, de pronto colocó un poco más de la anestesia debida, pero aunado al anestesiólogo, el médico que practicó la cirugía dejó alguna tijera o alguna gasa dentro del paciente y juntadas esas dos causas fueron las que ocasionaron esa muerte. ¿Es un homicidio culposo? Claro que sí, porque fue falta del deber objetivo de cuidado de estos dos médicos, del médico que practica, digamos, del médico que practica la cirugía y también del médico anestesiólogo. Podríamos hablar en ese caso de una coautoría, ojo, coautores, porque fueron dos, de un homicidio culposo. ¿Qué opinan ustedes? Una pregunta que me surge, una pregunta puede parecer muy absurda, pero pues me gustaría que me ayudaran a resolverla. ¿Qué opinan, doctores? Doctor, si me das la mano, es que no, Cuénteme, que me Rocío, ves la mano levantada. cuénteme. Yo opino que no, porque ellos no se pusieron de acuerdo para matar a ese joven. ¿Sí? Y la coautoría es eso, es ponerse de acuerdo para cometer un ilícito. Entonces, para mí no habría coautoría. Hay otras sanciones en el caso del anestesiólogo como por impericia y en el caso del médico por negligencia. Claro, pero Pero entonces no podríamos hablar de una coautoría, a tu orden con lo que dice Rocío, es porque ellos no hubo el acuerdo. ¿Qué? No hubo el acuerdo. Básicamente porque no se pusieron de acuerdo. Sí, básicamente es por sí, eso. doctor, ¿Sí? ellos no se Entonces, pusieron de acuerdo para causar el homicidio. Ellos estaban, era en función de bueno, en sus funciones, para lo que el chico solicitó la cirugía. vale, perfecto. ¿Qué nos dice Héctor? Doctor, yo diría que sí existe coautoría toda vez de que, como usted bien lo explicó, a causa del aumento de la anestesia y a causa del elemento que dejaron ahí en el cuerpo de esta persona, lo llevó a la muerte. Fue en previsión de los dos. Los dos estaban actuando en unos mismos hechos en diferentes acciones. Es decir, yo participo poniéndole la anestesia, pero también estoy ahí en la operación. El otro médico participa haciendo la operación, pero haciendo pues, lo que tenía que hacer. Bueno, lo que hagan ahí. Entonces es falta de previsión de los dos, porque se supondría que los dos son personas calificadas para atender esos casos y deberían de haber prevenido y haber estado atentos a las dos situaciones. Puede que el otro, un médico sea especialista en anestesiología y el otro en la cirugía, pero los dos están en la capacidad de prevenir esos mismos temas. Entonces yo consideraría de que los dos son culpables porque los dos participaron efectivamente en los hechos que le causaron la muerte finalmente a esta persona y no tuvieron el cuidado suficiente, cada uno en su ramo, en su especialidad, para evitar de que esto sucediera. Claro que, Héctor, yo no estoy preguntando si ellos son culpables o no.
Básicamente eso lo dirá el juez, pero lo que pregunto es si son coautores, ojo, si son coautores del delito. Ya si son culpables o no, pues lo dirán las pruebas si faltaron a su deber objetivo de cuidado y si no obraron como debían obrar. Y pues si son culpables les impondrán una pena, claro que sí. Pero ¿serán coautores? Sí, doctor, corrijo, pues lo que usted acaba de decir es absolutamente cierto, pero sí consideraría yo que sí son coautores, porque no se le podría endilgar la responsabilidad a uno solo, teniendo en cuenta qué fue lo que causó, o lo que usted nos comentó el caso, los dos fueron los que causaron y fue falta de previsión de los dos. No se pusieron de acuerdo, pero los dos les faltó esa falta de prevenir y esa falta de cuidado objetivo sobre lo que tenían que hacer. Entonces sí son coautores para mí. Vale, perfecto. ¿Qué nos dice Diana? Profe, yo creería que no, porque ellos dos no actuaron pues conjuntamente para cometer un fin como el delito de que esta persona muriera. O sea, no lo hicieron ni conscientemente ni voluntariamente, más bien fue por una omisión que sucedió este hecho de que la persona muriera. Entonces, para mí no sería una coautoría. Qué pena. Listo, perfecto, Diana. ¿Qué nos dice Janet? Profe, yo digo que no se puede dar la coautoría porque, pues obviamente la coautoría, a pesar de que hay dos personas involucradas, se presenta cuando las dos personas previamente se han concertado para realizar la conducta punible. Espérame. Entonces, ¿Dónde aquí dice que estoy. el concierto tiene que ser previo? No, que la porque, coautoría, espérate, que el concierto no. ¿Dónde dice que se tienen que poner de acuerdo previamente? No, Porque que se tú han, nos dices, o sea, tú me se han dices, concertado, ellos se reunieron para realizar la conducta punible. pero O sea, previamente, porque ojo, porque se pueden poner de acuerdo o antes o durante el delito. ¿Sabes a dónde profe, quiero llegar? en la- Lo que tú dices Bueno. es parcialmente cierto. En la coautoría debe haber un concierto previo, un acuerdo, pero el acuerdo no, el acuerdo puede ser previo o puede ser concomitante con el delito. O sea, el acuerdo ok, se puede presentar antes del delito o se puede presentar durante el delito. Nunca después, porque entonces no sería acuerdo, pero el acuerdo sí se puede presentar o antes o durante. Por eso se denomina, Janet, no acuerdo previo nunca, sino acuerdo común. Acuerdo común. ok. Entonces, a donde yo voy, Janet, abandona el concepto de acuerdo previo y incorpora el concepto de acuerdo común. ¿Debe existir un acuerdo? Sí debe existir un acuerdo, pero el acuerdo debe ser entre ellos. El acuerdo no tiene que ser siempre previo. En un caso hipotético, claro, se puede presentar previo, pero en otro se puede presentar durante la comisión del delito. Ok, profe. Y esto es para poder que se asuma el delito como propio. O sea, si ellos no se concertaron, pues obviamente no existe para mí una coautoría en este caso. Vale, es perfecto. simplemente negligencia e impericia. Ajá. Andrea Victoria. Buenos días. Pues teniendo en cuenta lo que dice el artículo 29 del Código Penal, que son coautores los que mediando un común acuerdo. Si ve que dice un común acuerdo, no un acuerdo previo. Entonces yo no sé de dónde sacamos eso de acuerdo previo. Si el artículo 29 es muy claro que el acuerdo es común, nunca será previo. Puede ser previo, claro, pero el acuerdo puede ser común. Bueno, ahora sí. Dice, artículo 29 del Código Penal dice, son coautores los que mediando un común acuerdo actúan con división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte. Entonces, teniendo en cuenta esto, para mí no hay coautoría. Vale, listo. Porque entonces, tal y como ustedes lo dicen, o la mayoría de ustedes lo dicen, aquí no hay coautoría. Porque el mismo artículo 29 es el que le dice a la intérprete jurídico que para la coautoría tiene que existir un acuerdo. Y en ese caso de la cirugía, ellos ¿cuándo se pusieron de acuerdo para matar a esa persona? No, que por la falta de uno y por la falta del otro murió, sí, pero ellos nunca se pusieron de acuerdo.
Entonces, ¿cómo se resuelve esto en un caso hipotético? En un caso hipotético o ya en la vida práctica, ¿cómo se resuelve? El fiscal no puede decir que son coautores. Si el fiscal dice que son coautores, es un fiscal que nunca ha leído el Código Penal. Imagínense, bueno, eso no ha pasado en Colombia, pero existen de pronto algún fiscal que nunca ha leído el Código Penal. Pero bueno, de pronto puede llegar a pasar. En un caso muy excepcional, que nunca haya leído el Código Penal. Se lo digo por experiencia propia. Algún día, cuando yo era juez de control de garantías de la URE de Kennedy, llegó una fiscalita a decirme que unas personas eran coautoras de un delito. Y yo le pregunté, señora fiscal, perfecto, dígame si son coautoras propias o coautoras impropias. Y la fiscal no lo sabía. La fiscal no sabía cuál era la diferencia entre una coautoría propia y una coautoría propia. Y la defensa sí lo quería saber porque, pues, lo más básico que tiene que hacer un fiscal es informarle al defensor y al procesado qué fue lo que hizo, qué fue lo que dejó de hacer y por qué ese hacer o no hacer, pues es un delito, pero esa fiscalía no sabía, esa señora fiscal no sabía. Pero esto es un caso muy excepcional. Pero a donde yo voy, mis doctores, es que en la coautoría tiene que existir un acuerdo común. Y ellos nunca se pusieron de acuerdo. Entonces, un fiscal, ¿cómo le imputa a estas dos personas ese homicidio? Esa figura en derecho penal se conoce como la pluriautoría. Ojo, la pluriautoría. Pluriautoría, no coautoría, sino pluriautoría. U otras personas le denominan autoría conjunta. Entonces, la pluriautoría o la autoría conjunta se presunta cuando varias personas intervienen en un delito culposo. Ojo, muy claro tengamos ese norte, mis doctores, que el delito es culposo, no es doloso, es culposo, pero varias personas intervienen. Entonces, como varias personas intervinieron y por la falta al deber objetivo de cuidado de esas varias personas es que en este caso se obtuvo el resultado muerte, pues hablamos de pluriautoría o autoría conjunta. Cualquiera de las dos definiciones está acorde con la evolución y cómo se resuelven estos casos pues en la vida práctica. Andrea Victoria. Qué pena, profe, se me quedó la mano levantada. Bueno, perfecto. Miren, doctores, así se resuelve básicamente cuando varias personas participan en un delito culposo, como autoría conjunta o pluriautoridad. Cualquiera de las dos definiciones está bien utilizada. Listo, mis doctores. Entonces, espero que... bueno, leamos rápidamente las circunstancias que agravan el delito de homicidio culposo. ¿Qué dice el 110? Artículo 110, modificado por la Ley 1326 del 2009, artículo primero, circunstancias de agravación punitiva para el homicidio culposo. La pena prevista en el artículo anterior se aumenta. Si al momento de cometer la conducta el agente se encontraba bajo el influjo de bebida embriagante o droga o sustancia que produzca dependencia física o psíquica y ello haya sido determinante para su ocurrencia, la pena se aumentará de la mitad al doble de la pena. Segundo, si el agente abandona sin justa causa el lugar de comisión de la conducta, la pena se aumentará de la mitad al doble de la pena. Tercero, si al momento de cometer la conducta el agente no tiene licencia de conducción o le ha sido suspendida por la autoridad de tránsito, la pena se aumentará de una sexta parte a la mitad. Cuarto, si al momento de los hechos el agente se encontraba transportando pasajeros o carga pesada sin el lleno de los requisitos legales, la pena se aumentará de una cuarta parte a 3/4 partes. Si al momento de los hechos el agente se encontraba transportando niños o ancianos sin el cumplimiento de requisitos legales, la pena se aumentará de una cuarta parte a 3/4 partes. Sexto, adicionado Ley 1696 del 2013, artículo 2. Si al momento de cometer la conducta el agente estuviese conduciendo el vehículo automotor bajo el grado de alcoholemia igual o superior al grado primero o bajo el efecto de droga o circunstancia que produzca dependencia física o psíquica, perdón, profe.
y ello haya sido determinante para su ocurrencia, la pena se aumentará de 2/3 partes al doble en la pena principal y accesoria. Listo. Entonces allá Diana nos lee las circunstancias que agravan el delito de homicidio, pero solo el de homicidio culposo. Solo el homicidio culposo, no todos los delitos contra la vida. Listo, doctores. Hoy es martes. Mire, entonces ya hoy vamos a hacer la clausura de los delitos contra la vida. Hasta ahora hemos visto los delitos contra la vida. Ahora vamos a iniciar nuestro módulo de delitos contra la integridad personal. Laura, ¿alguna acotación? Sí, profe, no sé si usted recuerda cuando le comenté una clase anterior de el caso en que, bueno, el padre iba a una cita médica con el hijo, le formulaban ciertos medicamentos, se dirigían a la farmacia a comprarlos o a que se los, digamos, se los dieran, pero entonces el farmacéutico comete un error o una imprudencia, una negligencia y le da otro medicamento. Entonces, esa figura cabe dentro del homicidio culposo, ¿sí? Claro que sí. No solo en ese caso, Laura, sino también en los casos en que las personas van y le dicen al droguista o farmacéutico, que tú eres más elegante en tu hablar que yo, le dicen a la edad que atiende en la droguería, ¿qué tiene para esto? Y el de la droguería dice, esto es bueno para esa enfermedad. Esto es bueno. Si esa persona se muere, esa persona tiene posición de garante. Asumió voluntariamente la posición de garante cuando se puso a formularle cosas sin el conocimiento técnico, porque él no es un médico, él allá es un vendedor de droga o farmacéutico, como quieran drogar, pero él no es médico. Pero en Colombia suele pasar que las personas van a la droguería y dicen que qué tiene para el dolor de muela o qué sé yo, y allá el otro dice, mire, eso tomes esto. No, cuando le dijo tomes esto, asumió posición de garante, y lo que le pasa a esa persona responde el otro señor por ponerse a recetar sin tener las calidades especiales para hacerle una persona que pues emita una fórmula pues médica, una forma de alguna de estas sustancias. Profe, bueno, y por ese lado y por el lado del padre, ahí tiene que responder los dos. El No, porque padre mire, y el farmacéutico. en este caso el padre de familia simplemente le da la fórmula al de la droguería, y el droguería le da eso y el padre confía en que eso es cierto. En el padre podría hablarse eventualmente de Por una eso, participación. a voy, porque confía. Claro, porque es que esa es la labor de él. Eso se llama un principio de confianza. Ojo, en nuestra sociedad existe el principio de confianza legítima. Y el principio de confianza legítima indica que nosotros tenemos que prever que la demás gente actúa conforme a la ley. Eso es lo mismo que cuando tú conduces tu vehículo automotor. Tú confías en que si tú estás respetando las señales de tránsito, tú confías en que los demás también. Tú confías en que los demás también porque están realizando una actividad política. Eso se llama el principio de confianza. Entonces nosotros confiamos es que las personas hacen las cosas como deben hacerla. Entonces hace parte de eso. ¿Por qué confía? Porque hace parte de un principio que nos desenvolvemos nosotros socialmente. Pero, o sea, yo como madre no puedo ser confiada y suministrarle a mi niña un medicamento que puedo mirar la fórmula y puedo mirar y comparar y no es el mismo medicamento. Claro, claro que sí, pero no, claro, pero si no lo hicieras, no se podría alegar una posición de garante por el principio de confianza. Que si lo hacen, bienvenido sea, digamos que es una doble seguridad, pero si no lo hiciere porque pues confió en el vendedor de droga, confió en él. Si confió en él, lo hizo con base en el principio de confianza y es un principio legal. O puede pasar que no le entiende la letra. Esto tampoco nunca pasa, pero hay gente que uno no entiende la letra de lo que dicen las fórmulas. Eso es adrede, ¿no? Eso es doloso. Eso es doloso. De hecho, uno cree que todo es de gratis y no. El hecho que los médicos coloquen letras raras en sus fórmulas o en sus recetas o como quieran denominarle, eso tiene una historia. Eso no es gratis, eso tiene una historia, y eso tiene un dolo. O sea, ellos lo hacen adrede.
muchos lo saben, otros de pronto no lo saben porque no estudiaron eso, pero no saben eso, pero digamos que la mamá en este caso o el padre o no leyeron o porque no sabían leer, puede pasar que no sepan, o aún sabiéndolo se confiaron. Entonces nunca podremos hablar que aún ellos teniendo la posición de garante, no, porque ellos sobraron en principio en virtud del principio de confianza. Ok. De Delmira. Es que no podía. Doctor, lo que ocurre es que en cuanto a lo que usted dice, los medicamentos y lo que dice mi compañera, los servicios farmacéuticos tienen ciertas prohibiciones que no se deben realizar. Y aparte de eso, cada quien en el momento de entregar el medicamento debe constatarlo con la fórmula y lo que dice el producto que va a entregar. Entonces, aparte de eso, como dice Laura, uno como garante, como padre, debe de corroborar medicamento con la presentación, aparte de lo que el médico cuando le formula a su hijo le dice la dosis y el medicamento que le va a dar. Entonces yo sí consideraría que hay negligencia tanto del servicio farmacéutico como de la madre o el padre. Sí, pero nótese, Yedelmira, que este padre obró en principio de confianza. Lo que tú dices es cierto en el sentido que si el padre le suministrare más de la dosis, claro que sí. Digamos que es que el niño está enfermo y el papá dice, no, venga, le suministro más de la dosis. Ah, ahí sí está obrando en posición de garante. Pero en virtud del principio de confianza y de hecho esto implicaría, y es bueno hablarlo porque muchas ocasiones, precisamente porque los padres no verifican lo que les entregan en la droguería, puede llegar a acontecer alguna tragedia, como la muerte o el agravamiento de algún familiar, pero yo digo es la salida jurídica. Ojo, la salida jurídica, si ustedes los contratan como abogados, es el principio de confianza legítima. Ese es el principio de confianza legítima. Porque ellos actuaron convencidos de que la otra persona estaba hablando como conforme a la ley o que no existía ninguna negligencia, impericia o imprudencia por parte de ese tercero. Entonces la salida eventualmente o una buena estrategia de defensa, en ese caso sería el principio de confianza legítima. Y pues eso es una salida legal. Guadid. Doctor, volviendo un poquito al homicidio culposo, cuando haya coautoría, ¿verdad? No hay coautoría, hay pluriautoría o autoría conjunta. Bueno, hay pluriautoría o autoría en conjunto. ¿En qué circunstancias o en qué momento se puede alegar como abogado defensor, diría yo? Si yo me remito al título tercero de la conducta punible, ¿en qué circunstancias, como lo establece el artículo 23 del Código Penal, puedo alegar que pudo existir un delito, digamos, un delito imprudente? ¿Ahí sí aplicaría o no aplicaría? Claro, nótese, hombre Guadí, si nosotros nos remitimos al artículo 9 que nos habla de la conducta punible, dice ese artículo, dice, para que la conducta sea punible, o sea, para que un actuar o un no actuar de un ser humano sea considerado como delito, se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. Entonces dice, típica es que esa conducta esté consagrada en la ley, sí, está consagrada en la ley como, en este caso, como culpa. Antijurídica, claro que sí, porque pues atentó contra un bien jurídicamente tutelado, como es la vida en este caso, y culpable porque cuando hablamos de la culpabilidad hablamos de un juicio de reproche, o sea, a esta persona le era exigible una conducta ajustada a derecho y esta persona se separó de la conducta que le era exigible. En el caso de la defensa, digamos, este es el caso de la fiscalía, en el caso de la defensa en un caso culposo o en un delito culposo tendrá que empezar a demostrar, en este caso la carga de la prueba es dinámica, o sea, ya será una obligación de la defensa demostrar lo siguiente, demostrar o que esa persona, su defendido, su prohijado, su representado, no murió por una falta al deber objetivo de su cliente. O que aún así, existiendo la falta al deber objetivo de cuidado, no existe un nexo causal entre la muerte y la falta al deber objetivo de cuidado. Un ejemplo. Si yo voy conduciendo mi vehículo a exceso de velocidad, pero se logra demostrar, y atropello a una persona y la mato, pero se logra demostrar por medio de un perito físico que si no hubiese
si no hubiese transitado a exceso de velocidad, sino, digamos que esta persona iba a 80, si no hubiese transitado a 80 kilómetros por hora, sino hubiese transitado a 40 y hubiese atropellado a esa persona, aún así esa persona hubiese muerto. Entonces, ante ese peritaje, la defensa empieza a decir, mire, esta persona no muere como consecuencia del exceso de velocidad, porque aquí nos dice un perito físico que si esa persona no hubiese ido a exceso de velocidad en virtud de cómo se presentó el accidente, aún así, si lo hubiesen atropellado, hubiese muerto. Entonces ya será todo objeto de un análisis probatorio, pero esta es como la clave para defender delitos culposos, indicar o que no existe un nexo causal o indicar que el procesado o el representado no infringió a la falta del deber objetivo y cuidado. Básicamente, esas son las dos posibles estrategias de defensa que se pueden diseñar ante un caso hipotético de delitos culposos. ¿Listo, Guadil? Listo, doctor. Muchas gracias. Vale, miren que aquí aprenden, después me participan de esos honorarios, millones y millones que van a recibir defendiendo estos delitos culposos. ¿Se acuerdan, por allá, del profesor de Derecho Penal? Porque, no, eso no, por lo menos un almuerzo, qué sé yo. ¿Qué nos dice Por Yedelmira? supuesto que sí, doctor. Por supuesto Claro que sí, claro que hombre, sí. Yedelmira. Doctor, en ese caso del carro que usted dice, si se comprueba por decir algo que era porque presentó paro cardíaco del susto, ¿tampoco? A ver, pero ¿quién fue el del susto? ¿Quién fue el del El susto? señor o sea, yo voy conduciendo y voy a exceso de velocidad 30 kilómetros por hora y atropello Pero como a usted 30 kilómetros por hora, pues partamos que no sería un exceso de velocidad. como usted dice que a 40, a 30 y el señor, yo lo toco y el señor fallece y fue porque del susto se le provocó el paro cardíaco y falleció. ¿No es culposo? Claro, pero es que mire, Yedelmira, que usted le puede agregar a cada caso infinidad de circunstancias nuevas y esas infinidades de circunstancias nuevas cambian. Yo cuando dije que había muerto de un infarto, yo nunca dije eso. Ya Yedelmira dice, en ese caso sí, claro, pero es que usted le está adicionando eso, Yedelmira. Ojo, no siempre que hay un muerto en un accidente de tránsito indicaremos que es un homicidio culposo. No. En algunos casos indicaremos que sí y en otros casos indicaremos que no. Aquí aprendemos el concepto del homicidio culposo, pero en Ahí unos sería casos el informe, sí, claro, ahí en sería unos el casos informe de sí criminalística. y en otros casos no. Cada caso, por eso mis doctores, ustedes tienen que analizar cada caso con lupa, con una lupa, porque en unos casos eventualmente podrá existir y en otros casos eventualmente no. En el caso Yedelmira del infarto, yo podría decir que no porque no hay un nexo causal, no habrá un nexo causal, pero de pronto Yedelmira dice, pero si el tipo vio la de y se asustó porque era una persona que era muy propensa a sufrir un infarto. De pronto en ese caso sí, pero cada circunstancia le puede agregar un poquito o le puede disminuir un poquito que puede determinar si eventualmente estamos ante un delito culposo o un doloso o no hay delito. ¿Vale, Yedelmira? Sí, doctor, muchas gracias. Victoria. Profe, usted dijo ahorita que se puede alegar para la defensa de un homicidio culposo dos cosas. No las alcancé a anotar. Pues básicamente, digamos que es como el diseño de una estrategia de defensa, ¿no? Eso es el diseño. El diseño cuando ustedes tengan un delito culposo ante sí, ante ustedes como abogados, defensores en este caso, podrán alegar o que no hubo nexo causal entre la falta del deber objetivo y de cuidado y el resultado muerte, en este caso el homicidio culposo, o que su cliente, su representado, no cometió una falta al deber objetivo de cuidado. O sea, él no estuvo nunca en una falta al deber objetivo de cuidado, él siempre actuó como debía actuar. Entonces, básicamente, por alguna de las dos vías ustedes tomarán. ¿Cuál de las dos? Pues las que ustedes vean que se puede utilizar, cualquiera de las dos, pero el caso a ustedes mismos se lo dirán. Por eso a los abogados les tienen que contar los clientes las cosas como si fuese el cura. Porque es que a veces el cliente nada saca con engañar al abogado, porque engañando al abogado lo que pasa es que el abogado va a diseñar una estrategia de defensa con base en engaños. Entonces uno le dice al cliente, hermano, dígame la verdad. Para decirle mentiras yo se las digo al juez, pero usted sí dígame la verdad a mí. Para decir mentiras estoy yo, pero siempre dígame la verdad porque eso de pronto establecerá una eventual estrategia de defensa acertada o errada. Qué pena, profe, me las repite. Bueno, primero, que no hubo nexo causal
entre el resultado muerte y la falta del deber objetivo de cuidado, que sí hubo una falta del deber objetivo de cuidado, pero no hubo una causalidad, un nexo causal entre el resultado muerte y esa falta del deber objetivo de cuidado. O segundo, que el cliente nunca faltó al deber objetivo de cuidado. Eso no lo dice el código. Eso no le dice eso. Eso serían tips para defender culposos, y ese libro todavía no existe. No existe por ahí. Ni que exista, porque, mejor dicho, ahí sí nos quedamos sin empleo. Listo. Doctor, escúcheme nuevamente. Es que volviendo al tema de la preterintención, a mí me quedó una duda que no pude aclarar y acorde al libro, uno de los libros que tú nos recomendaste, dice que la preterintención se presenta... ¿Cuál libro, Rocío? ¿Cuál libro? La culpa y el dolo. El de medicina legal y criminalística y el de Roberto. toxicología para abogados. El de Roberto Solórzano. Sí, señor. ¿Qué dice? Dice que en la preterintención se presenta el dolo y la culpa. Sí. Pero entonces mi duda es, bueno, la preterintención siempre se va a imputar cargos, ¿es solamente por la culpa y no por el dolo? No, ¿O se pueden presentar las dos sanciones? No, es que mira, una cosa es la culpa, otra cosa es el dolo y otra culpa es la preterintención. El doctor Roberto Solórzano Niño estudió Derecho cuando se hablaba que la preterintención era una mezcla entre el dolo y la culpa. Por eso muchos libros dicen que es una mezcla entre el dolo y la culpa. ¿Y por qué es una mezcla entre el dolo y la culpa? Porque había dolo. Por ejemplo, en el caso del homicidio preterintencional, había dolo de lesionar. Claro que había dolo de lesionar. Él quería lesionar, pero el resultado fue más allá. Él nunca quiso matar, pero sí quería lesionar. Entonces dirá, habrá dolo en la lesión, pero culpa en la muerte. Entonces, cuando existe esa mezcla, pues será preterintención, y para eso existe la preterintención. Pero después, a raíz de, pues, y estaba completamente acertado el doctor Roberto Solórzano Niño, porque él estudió antes del Código del 2000. El Código del 2000 ya cambia, pero todavía el concepto de mezcla y de dolo en culpa es, digamos que medianamente aceptado. ¿Ahora en qué cambió? Que nosotros sabemos que la culpa es la falta al deber objetivo de cuidado, y entonces uno no podría decir, hombre, pero es que no existe una falta al deber objetivo de cuidado cuando uno va a lesionar a alguien. Porque es que de hecho ya la intención de lesionar a algo, de lesionar a otra persona, ya hace que mi comportamiento salga de la ley, que sea un comportamiento ilegal. Entonces, por eso no se podría llegar a eventual a decir que es una falta al deber objetivo de cuidado, que es una mezcla entre dolo y culpa. Entonces, sí, que quería lesionar, pero no era su intención matar. Entonces, pero de todas maneras está bien, digamos que aceptémoslo con el beneficio de inventario, ese concepto del doctor Roberto, porque ese concepto fue de una persona que estudió y ya de hecho murió, pero estudió cuando todavía no estábamos en la escuela finalista y todavía se concebía a la preterintención como una mezcla entre el dolo y la culpa, ¿vale? Entonces siempre, y qué bueno esta pregunta porque, por ejemplo, para mí el mejor libro de Derecho Penal es el Manual de Derecho Penal del doctor Reyes Echandía. Ya el presidente de la Corte Suprema de Justicia que murió en el Holocausto del Palacio de Justicia. Pero cuando nosotros compremos ese libro, que es una cartillita, pues sepamos que es un libro de 1970 y pico. Entonces, muchos de esos conceptos podrán servir, pero muchos de esos conceptos no podrán servir en virtud de la evolución que ha tenido el derecho desde el 70 y pico a la fecha. Pero de hecho en ese libro muchos conceptos aún persisten y están muy bien explicados. Otros tendremos que decir, sí, si bien es cierto, eso es cierto, pero eso cambió por esto y esto y esto, y ahora, por ejemplo, antes se decía que si una conducta era, ese libro lo dice que si uno obra con dolo o con culpa o con preterintención, eso lo inscribe en la culpa, cuando decía que cuando la conducta es típica, antijurídica y culpable. Entonces, cuando hablábamos del culpable, allá inscribían si era dolo, culpa o preterintención. Allá, ahora no, ahora lo hablamos en la tipicidad. Como cambió la escuela, ahora lo hablamos cuando es típico. Cuando si es típico, hablamos si es dolo, culpa o preterintención, lo que se denomina en el derecho penal general la tipicidad subjetiva. Pero ese libro no lo consagra. Entonces uno dirá, ¿qué libro tan malo? No, señor, no es un libro malo, sino que en esa época, cuando se escribió ese libro, así se
Entonces, cuando el doctor Roberto escribió ese libro, así se concebía, Rocío. Sí, doctor, gracias. Pero entonces ya tendríamos que ir a lo que tú dices de circunstancias de modo, tiempo y lugar para que un delito que se denomina culposo pasara a ser doloso. Sí, O señora. viceversa. Sí, básicamente tienes que analizar qué fue lo que hizo, qué no lo hizo, cómo lo hizo, para saber si es doloso o culposo o no es nada, porque eventualmente podrá no ser ningún delito. Gracias, doctor. Vale, Andrea Victoria. Profe, qué pena, otra vez lo molesto. Cuando usted dice entonces que nunca faltó al deber objetivo de cuidado, ahí es cuando uno aplica el principio de confianza legítima, ¿verdad? No, de pronto, mire, si usted es la defensora de un médico Ajá. y la fiscalía dice que por una falla de ese médico, por una falta a su deber objetivo de cuidado, esto es porque no siguió los reglamentos de la ley de la medicina, el paciente murió, pues usted como defensora podrá decirle al médico, venga, usted sí siguió todos los reglamentos y llevar todas las pruebas que indiquen que efectivamente este médico hizo todo lo que debía de hacer, pero era previsible que la persona muriera porque de hecho pues en una cirugía eso es una obligación de medio y no de resultado. En una cirugía el médico promete hacer todo lo que esté a su alcance con base en la ley médica, pero nunca promete un resultado, nunca promete que la persona se va a salvar o que la persona se va a aliviar o qué sé yo, o que, no, a excepción de algunas cirugías. Las cirugías estéticas, sí. En las cirugías estéticas sí se prometen resultados. Allá en esas cirugías que quieren ponerse donde les falta y quitarse donde les sobra, ahí sí se protege. Pero entonces en ese caso, Andrea, tú deberías demostrar que esa persona siguió todos y cada uno de los reglamentos de la medicina y de la Lex Artis, o que aún faltándolos, él murió por otra causa. Digamos que sí, él operó mal, pero resulta que la persona murió por otra causa, no por la mala operación. Entonces, cualquiera de las dos salidas será la viable. Y cuando hablas del principio de confianza legítima, es por ejemplo el de la droguería, que yo voy al de la droguería y el de la droguería me receta algo para el dolor de cabeza. Exacto, o en el caso de cuando somos peatones o cuando somos conductores de vehículos, cuando tú pasas en un semáforo y el semáforo está en rojo para los automóviles, tú confías en que los automóviles van a parar. ¿Por qué? Porque es un principio de confianza legítima. Entonces uno dice, no, pero si venía un carro, ¿por qué yo? Miren, puede pasar lo siguiente, está el semáforo en rojo para los carros y viene un carro a 50 metros y yo cruzo. Hombre, yo confiaba que el carro iba a parar. Entonces Claro. alguien dirá, oiga, pero usted no, ¿por qué no esperó a que el vehículo se detuviera? Pues ¿cómo yo iba a esperar a que el vehículo se detuviera si el semáforo estaba en rojo para los vehículos? Yo confié en que este señor iba a actuar como debió haber actuado. Entonces, en eso consiste más o menos el principio de confianza legítima, en que uno confía en que los demás van a hacer las cosas como deben hacerlas. Ok, gracias. Vale, Daniel. Sí, profe, usted mencionó las estrategias por delito culposo como para defender a la persona. Entonces mencionó que lo primero era que No, pues haya un nexo cualquiera de causal. las dos, pueden ser dos vías, son dos puertitas, cualquiera de las dos. Usted es el O que sea, se pueden analizará, usar las dos. claro, cualquiera de las dos, o una o la otra, pero usted, con base en lo que le diga su cliente, Daniel, dirá, o hay una, puedo tomar una de las vías, o puedo tomar otra, o no puedo tomar ninguna. Porque eventualmente si la persona está súper recontra condenada, pues entonces buscarán un mal menor. Pero son posibles estrategias, o sea, son posibles maneras de defender. Listo, profe, gracias. Vale. Listo, mis doctores. Entonces, allá terminamos ya con la vida y la integridad, la vida. Terminamos la vida. Una semana hablando de la vida y de la vida, de la vida. Ahora vamos a hablar de la integridad personal. Les envié una sentencia al grupo y a la plataforma de feminicidio que tiene que estar leída para el viernes. Entonces ahora, eso era como el retoque para terminar esta cuestión de la vida. Ahora vamos a hablar de la integridad personal, ahora vamos a hablar de las lesiones personales y básicamente, pues el delito de lesiones personales, mis doctores, es ese delito que atenta contra la integridad personal. Las lesiones personales, mis doctores, están consagradas en el Código Penal del artículo 111 en adelante.
Entonces, siempre que hablemos de lesiones personales, hablamos del artículo 111 en adelante. Y nótese, mis doctores, si ustedes se toman el trabajo de leer del artículo 111 en adelante que nos habla de lesiones personales, acorde con la lesión que se produzca, pues va a existir una pena. El artículo 111 es muy genérico, dice, el que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud incurrirá en las sanciones establecidas en los artículos siguientes. Entonces dice, ojo, las lesiones no todas tienen la misma pena. No. Acorde con la lesión que se produzca, será la pena que se imponga en caso tal que el procesado sea hallado responsable de la comisión de la conducta o del delito de lesiones personales. Entonces, cada lesión personal trae su propia pena. El artículo 112 nos habla, digamos, de la primera clase de lesión personal, que se denomina incapacidad para trabajar o enfermedad. Y dice, si el daño consistiere en incapacidad para trabajar o en enfermedad que no pase de 30 días, la pena será de tanto a tanto. Ah, bueno, entonces la primera clase de lesión personal se produce cuando la incapacidad o el daño no supera los 30 días. Pues, ¿quién dice si la incapacidad supera los 30 días o no? Pues un perito lo dirá, un perito médico que analice esa lesión e indique si puede llegar a establecerse una incapacidad médico-legal de 30 días o menos. Ojo, no siempre se pueden asimilar las incapacidades médico-legales a las incapacidades laborales. Son distintas, pueden llegar a ser distintas. En este caso, del inciso primero del artículo 112, hablamos de las dos, del daño o incapacidad para trabajar. O sea, aquí hablamos que en este caso se ponen en pie de igualdad una incapacidad médica a una incapacidad laboral. Pero cuando no supere los 30 días, primera pena. Entonces, allá dice que una pena mínima de 16 a 36 meses. Entonces, esa era la pena mínima, digamos, para esa primera clase de lesiones. Posteriormente, en el inciso segundo nos trae otra, dice, ya si el daño consistiera en una incapacidad que supera los 30, pero hasta 90, o sea, de 30 a 90, trae otra pena un poco más alta, Tercero inciso, si supera los 90 días de incapacidad, entonces tendrá otra pena. Entonces, básicamente lo que consagra el artículo 112 son distintas clases de pena. La primera, cuando la incapacidad o el daño vaya de 1 a 30 días, segundo de 30 a 90 y tercero de 90 o más. Esa será la primera forma de lesiones personales. El artículo 113, mis doctores, ya habla de otra clase de lesiones personales que se denomina la deformidad. Ojo, la deformidad. E indica el artículo 113. Si el daño consistiere en deformidad física transitoria, la pena será de tanto a tanto. Ah, bueno, entonces ya ojo que ya no existe solo un daño ni una incapacidad laboral para trabajar, sino una deformidad. Aquí hay algo que no quedó como estaba antes. Algo cambió. ¿Algo cambió en dónde? Algo cambió en la fisionomía. Algo se cambió en la fisionomía de esta persona, de la víctima. Algo cambió. Entonces, en ese caso, la pena se aumenta siempre y cuando la deformidad sea transitoria. Esto es, que un perito diga que de pronto o eso con el tiempo puede cambiar o mediante cirugías o procedimientos médicos esto puede llegar a quedar como estaba antes, esa parte del cuerpo humano. Cambió esa parte del cuerpo humano. Pero si la deformidad es permanente, pues se aumenta la pena. Dice, si la deformidad fuera permanente o si fuera permanente, ya existe una pena más alta, Además de eso, en su último inciso indica, si esa deformidad afecta al rostro, la pena se aumentará desde
una tercera parte hasta la mitad. Pues ustedes ya para su quantum punitivo o para su dosificación punitiva se remitirán al artículo 60 y al 61 que les indica básicamente cómo se aumentan y se disminuyen las penas. Entonces, primera clase de lesión, doctores, cuando existe un daño o una incapacidad para trabajar que está consagrado en el artículo 112, desde 0 hasta 90 o más de 90 días. Allá está el 112. Pero el 113 ya nos indica si existe una deformidad y si esa deformidad es permanente o si esa deformidad es transitoria y si afecta el rostro. Entonces, cada una de estas lesiones tendrá una pena distinta. El 114, doctores, nos habla de una perturbación funcional. Ojo, perturbación funcional, hablamos de un órgano que ya no va a funcionar igual que antes o ya no funciona. Cualquier órgano, un dedo, una mano. Entonces, o deja de funcionar o ya no funciona igual que antes. Entonces, cambió en su funcionamiento este órgano. Y dice el artículo 114. Si el daño consistiere en perturbación funcional transitoria de un órgano o miembro, la pena será de tanto a tanto, si la perturbación es transitoria. Y si es permanente, pues trae una pena más alta. Pero, lógicamente, todo con base en lo que diga el dictamen pericial. Porque el juez no es médico, el juez no sabe si existe alguna perturbación de algún órgano o de algún miembro. No, eso lo indica, es un médico legista. Él es el que le indica al médico. El médico es el que le indica al juez mediante un peritaje si existe una perturbación de un órgano o de un miembro y en caso tal de existir, si esa perturbación es transitoria o si esa perturbación es permanente. Y pues será la pena distinta. Aunado a lo anterior, el artículo 115 nos habla de una perturbación psíquica. Y esa perturbación psíquica que dice que ya no existe una perturbación de un órgano o miembro, sino una perturbación psicológica o psíquica, ya que afecta a la mente, Y también esas perturbaciones que afectan la mente pueden ser transitorias o pueden ser permanentes. Lo dirá quién, el perito, el psiquiatra, lo dirá el psiquiatra, y trae penas distintas por cada una de las perturbaciones que se llegare a presentar en ese caso hipotético de lesiones personales. Dejemos ahí, mis doctores, por favor, me recuerda mañana dónde vamos, porque se me olvida. Dejamos ahí, mañana continuamos con la pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro del artículo 116 y resolvemos las dudas que tengamos con relación a las lesiones personales. Muchas gracias, doctores, por su asistencia y les deseo un feliz resto de día. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Hasta luego. Buen día, doctor. Gracias. Doctor, ¿cuál es la otra serie de Netflix? ¿Cómo me dice? Ya me vi la enmienda 13, ya me la vi ayer. Es buena esa serie. La otra se llama Así nos ven. ¿Así nos ven? Sí, señor. Listo. Vale. Doctor, y ahí hay otra para recomendarle, ya que están como de moda las marchas aquí en Colombia, que se llama El Juicio de los 7 de Chicago. Vale, perfecto. Que son listo. protagonistas de una marcha. Listo. Para recomendársela. Gracias. Bueno, doctor, que esté bien. Buenas tardes.